¿Alguna vez has escuchado de un albañil que prefirió perder la cordura antes que romper su palabra? Hay historias que se murmuran en los pueblos pequeños, en cantinas silenciosas, donde el mezcal corre más fácil que la verdad. Historias que solo cuentan los viejos, que ya no temen al castigo eterno. Y una de ellas habla de una construcción maldita, una casa que jamás debió levantarse. Todo comenzó cuando Gustavo, un maestro de obra con fama de cumplidor y meticuloso, fue contratado por un hombre que no era del pueblo. Nadie lo conocía, pero su presencia imponía. Se hacía llamar Esteban Mota y había comprado un terreno alejado, cerca del monte, donde el viento siempre soplaba helado y los perros evitaban acercarse. La oferta era tentadora: buena paga, trabajo por contrato, libertad total para llevar su equipo. Solo había una condición: la casa debía estar lista en 40 noches, ni una más. Gustavo aceptó. Tenía deudas, 2 hijos pequeños y un nombre que cuidar entre los albañiles de la región. Así que reunió a su gente y partieron hacia el terreno, llevando materiales, herramientas y la promesa de cumplir. Pero desde el primer día, todo comenzó a sentirse raro. El terreno estaba seco, sí, pero olía a húmedo. Un hedor parecido a cuero podrido salía de la tierra cuando la removían. Uno de los peones, Nacho, juró ver unas figuras pequeñas moviéndose entre los árboles al amanecer. «¡Duendes!», dijo entre risas, pero nadie volvió a bromear cuando las herramientas empezaron a desaparecer por las noches. Una mañana encontraron la mezcla de cemento ya preparada, burbujeando como si hirviera. No era posible. Nadie la había tocado desde el día anterior, y sin embargo, ahí estaba, caliente, vibrante, viva. Gustavo, que no era hombre de temores fáciles, empezó a notar que sus sueños ya no eran suyos. Todas las noches soñaba con una figura que lo observaba desde el centro de la obra. No hablaba, solo lo miraba, con los ojos llenos de fuego y un sombrero tan ancho como una noche sin luna. Pasó una semana y uno de los jóvenes, Rodrigo, decidió abandonar el trabajo. Decía que cada vez que colocaba un ladrillo, alguien lo soplaba desde atrás, aunque no hubiera viento. Decía que escuchaba pasos, que la tierra le hablaba en un idioma que nadie debía entender. «Es el terreno», murmuró Gustavo a solas, pero en el fondo sabía que no era solo eso. La construcción avanzaba rápido, pero a un precio. Cada día uno de los hombres sufría un accidente inexplicable. Un martillo que caía solo, un clavo que aparecía en la suela, una pared que se agrietaba justo donde estaba su sombra. Y entonces, en la tercera semana, sucedió lo que nadie pudo ignorar. Era de noche. Gustavo había regresado a revisar planos cuando escuchó una voz, baja, casi un susurro, desde dentro de la estructura. Pensó que era uno de sus hombres, tal vez alguien ebrio. Pero al entrar, la casa estaba vacía. Sin embargo, la voz seguía. «No terminarás, no sin pagar.
Volteó bruscamente y lo vio. Sentado en lo alto de una viga, balanceando los pies, estaba un hombre sin rostro, con piel negra como ceniza y ojos como ascuas. Su voz era profunda, hueca, como si saliera de un pozo. ¿Quién eres tú?, preguntó Gustavo, la voz apenas más alta que el viento. El hombre sonrió. Ya me conoces, solo no quieres recordarme, y viniste al lugar donde los encuentros con el demonio no necesitan invitación. Gustavo cayó de rodillas. No por miedo, por certeza. Lo que había aceptado construir no era una casa, era un templo, un ancla, un llamado a algo más antiguo que cualquier dios. ¿Qué es este lugar?, susurró. Es mi hogar, respondió la figura, y tú estás aquí para terminarlo. A cambio puedo darte lo que quieras. Gustavo tragó saliva. En su mente, su familia, sus deudas, su orgullo herido, la promesa de fama, de dinero, de respeto. ¿Y si acepto? La figura sonrió más amplio. Entonces, hacemos un pacto con el diablo, como los de antes. Pero si no cumples, si te atreves a detenerte, no solo perderás el alma, perderás todo lo que amas. La noche tragó el resto de sus palabras. Gustavo salió de ahí con el rostro cenizo. A la mañana siguiente, regresó al terreno con más materiales, más herramientas y menos miedo. Los demás lo miraban extrañados. Algo en sus ojos había cambiado. Y la construcción siguió, con un ritmo que no parecía humano. Nadie hablaba, nadie se reía. La casa crecía como un tumor en el corazón del campo. Y entonces, las cosas empezaron a desaparecer. Primero, los animales cercanos, luego, un obrero, y después, los recuerdos. Una noche desapareció Lucho, el más joven del equipo. Había ido al arroyo a lavarse las manos antes de cenar, y no volvió. Buscaron linterna en mano, gritando su nombre entre los matorrales y bajo los árboles retorcidos. Pero no había rastro, ni huellas, ni ropa, ni siquiera el sonido de un animal huyendo. Solo el eco de su nombre rebotando entre la bruma. Gustavo no dijo nada. Solo observó el punto donde Lucho había desaparecido y murmuró algo para sí, en voz tan baja que ni siquiera el capataz lo oyó. Luego regresó al fuego, se sentó y siguió comiendo como si nada. Los hombres comenzaron a mirarlo diferente desde esa noche. Ya no era solo su jefe, era algo más, algo que cargaba un secreto. Y aunque nadie se atrevía a decirlo, todos sabían que aquello ya no era una obra común. Era una construcción maldita. La casa seguía creciendo, de día, con las manos humanas, de noche, con otras. Porque cuando el reloj marcaba la medianoche, las herramientas se movían solas. Se escuchaban martillazos, arrastres, zumbidos, clavos que entraban solos en la madera.
paredes que se levantaban sin que nadie las tocara, y en el aire un aroma a azufre, a moho viejo, a carne húmeda que no terminaba de pudrirse. Una noche, uno de los hombres, Julián, ya no pudo más. Se despertó gritando que había visto al mismísimo diablo entrando por la ventana sin marco. Decía que traía un costal en la espalda y que dentro se movían cosas, cosas que lloraban, cosas que pedían ayuda. Gustavo lo miró en silencio. «Duérmete, hermano», le dijo. «Ya falta poco». Pero Julián no volvió a dormir. A la mañana siguiente se cortó las palmas de las manos con un serrucho y caminó descalzo hasta el centro del monte, susurrando nombres que nadie entendía. Lo encontraron 2 días después, sin ojos y con la piel cubierta de palabras escritas con sangre seca. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Que la casa estaba embrujada, que los cimientos no eran de concreto, sino de huesos, que Gustavo ya no era el mismo. Los vecinos del pueblo, que al inicio veían la obra con curiosidad, dejaron de acercarse. La tiendita que les surtía dejó de enviar pedidos. El cura, que vivía a 20 minutos de distancia, se negó a bendecir el lugar, aunque le ofrecieron mucho dinero. «Esa no es una casa», dijo, «es una trampa». Y mientras tanto el plazo corría. Faltaban 5 días para completar la obra y solo quedaban 3 hombres con Gustavo. Los demás se habían ido sin cobrar. Uno desapareció. Otro fue internado por locura. Otro simplemente no volvió. Pero Gustavo seguía, con las manos en carne viva y la mirada clavada en los planos. No dormía, no comía, solo construía. Hasta que en la penúltima noche, mientras colocaban las tejas del techo, un viento helado cruzó la obra. Y entonces, sin previo aviso, se escuchó una carcajada hueca, rasposa, que parecía salir de la tierra misma. Todos se quedaron quietos y una sombra se alzó desde la esquina de la casa, alta, alargada, con un sombrero negro y el cuerpo cubierto de ceniza. Caminó despacio hasta el centro de la obra y se detuvo frente a Gustavo. «El tiempo se acaba, muchacho», dijo, «y tú aún debes cumplir tu palabra». Gustavo no tembló, solo asintió, con los ojos inyectados en sangre. «Faltan 2 días, no necesito más». El ser lo observó unos segundos y luego giró la cabeza hacia los demás trabajadores. «Ellos no lo resistirán». Y tenía razón. Al día siguiente, uno se arrojó del andamio sin gritar. Otro amaneció colgado de las vigas con la lengua mordida. Solo quedó uno, Justo, un viejo que no hablaba mucho, pero que seguía a Gustavo como si fuera su sombra. En la última noche, el silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. El cielo estaba rojo y la casa ya no parecía humana. Los ángulos no tenían sentido. Las ventanas se abrían hacia adentro,
pero daban al monte. Las puertas crujían sin viento. Los pasillos llevaban hasta habitaciones que nadie había construido. Y entonces, en la sala principal, Gustavo dibujó con tiza una figura en el piso. Un símbolo antiguo, uno que nunca le enseñaron en escuela alguna. Justo lo miró sin entender. «¿Qué es eso, patrón?» «El pago». Y en voz baja, mientras la tiza trazaba los últimos detalles, Gustavo murmuró: «Es hora de sellar el pacto con el diablo». Justo retrocedió al ver cómo Gustavo terminaba el dibujo. El polvo blanco brillaba con un resplandor débil, como si respirara. En el aire flotaba un zumbido, un murmullo tan bajo que parecía salir del suelo. Las paredes vibraban suavemente y el olor a cemento húmedo fue reemplazado por otro, más espeso, más antiguo, un hedor a carne cocida y tierra mojada. «¿Qué está haciendo don Gustavo?», preguntó Justo con la voz temblorosa. Gustavo no respondió. Solo levantó la mirada y lo observó, con los ojos vidriosos, sin parpadear. En sus labios, una sonrisa torcida, como si ya no recordara lo que era el miedo. De pronto, el suelo se abrió. No fue un temblor, no fue un derrumbe, fue una grieta perfecta, como si una mano invisible hubiera rasgado la tierra con precisión quirúrgica. Y de esa herida brotó un aire caliente, sofocante. Una respiración. Justo cayó de rodillas, santiguándose. «Dios mío, protégenos». Pero ya era tarde. Del interior de la grieta comenzó a surgir una figura, negra, deformada, alta como un árbol. Su cuerpo parecía hecho de sombras, y su rostro no tenía contornos, solo una máscara que cambiaba de forma a cada segundo. Era el mismo ser que Gustavo había visto semanas atrás, solo que esta vez había venido a cobrar. «Cumpliste, muchacho», dijo aquella voz, que no era voz sino eco. «La casa está en pie, mi morada en este mundo está lista». Justo gritó, pero el sonido fue tragado por el aire. El demonio giró su cabeza hacia él, y el viejo sintió cómo algo dentro de su pecho se rompía. Su corazón se detuvo sin aviso. Cayó al suelo, sin un rasguño, sin un sonido, como si su alma hubiese sido arrancada de golpe. Gustavo lo miró, sin lágrimas. «Dije que terminaría la casa», susurró. «Y lo hice». El ser avanzó, y su sombra cubrió toda la habitación. A su alrededor, las paredes se ennegrecieron, como si la pintura se derritiera. Las lámparas estallaron. El aire se volvió tan pesado que costaba respirar. «Tu palabra vale, pero sabes lo que viene ahora». Gustavo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «Sí, lo sé, pero aún no has cumplido tu parte». El demonio detuvo su andar. «¿Qué dices? Prometiste darme lo que quisiera, y aún no lo has hecho». El silencio
cayó como una losa. El ser lo observó con curiosidad, inclinando la cabeza. Luego, una risa baja, retumbante, llenó el lugar. «Habla entonces, albañil. ¿Qué deseas?» Gustavo respiró profundo. «Quiero que nadie jamás entre a esta casa. Que quien lo intente pierda la razón. Que el nombre de este lugar se olvide. Que sea un recuerdo que queme la lengua de quien lo mencione». El demonio guardó silencio por un momento y luego asintió. «Concedido». El aire estalló. Las paredes se agrietaron, las ventanas se hicieron polvo y un chillido inhumano recorrió el terreno. El fuego surgió desde el piso, recorriendo las vigas, trepando las paredes. Pero Gustavo no se movió. Permaneció en el centro del símbolo, con la mirada fija en la criatura. «¿Y ahora?», preguntó. El demonio se inclinó, tan cerca que su voz le rozó el oído. «Ahora, tú te quedas aquí». Gustavo intentó retroceder, pero sus pies ya estaban clavados al suelo. La tiza brillaba como hierro al rojo vivo, fundiéndose con su piel. Gritó, pero no había nadie que lo oyera. Las sombras se arremolinaron en torno a él, tragándolo lentamente, como si la tierra lo devorara. Solo alcanzó a murmurar algo antes de desaparecer. «Yo elegí construir. No sabía para quién. Y la casa quedó vacía. O eso parecía. Porque al amanecer, el fuego se extinguió solo. Las paredes seguían en pie, firmes, imponentes, imposibles de quemar. Y en el centro del suelo, justo donde antes estaba el símbolo, había una huella marcada. 2 pies descalzos, hundidos en el concreto endurecido. Esa misma tarde, un grupo de curiosos del pueblo se acercó al terreno. Solo encontraron silencio. Ni cuerpos, ni herramientas, ni rastro del fuego. Pero uno de ellos, un joven aprendiz de albañil, juró haber escuchado algo al pegar el oído a una de las paredes. Un golpe, como si alguien siguiera trabajando dentro, colocando ladrillos, uno tras otro. Y desde entonces nadie volvió a pasar por ese camino. La historia del constructor de la casa maldita se convirtió en susurro, en advertencia. Y los viejos del pueblo aún dicen que en noches sin luna, si pasas cerca de ese terreno, se escuchan martillazos que no deberían existir. Pero lo peor es que cada cierto tiempo la puerta de esa casa vuelve a aparecer en otro lugar, en otro pueblo, con otro albañil dispuesto a levantarla, y entonces todo vuelve a empezar. Pasaron los años. El terreno fue tragado por la maleza y el polvo, pero la casa siguió ahí. Nadie se atrevía a derribarla. Nadie se atrevía siquiera a mirarla demasiado tiempo. Decían que estaba viva, que la madera respiraba y que las sombras dentro no seguían las leyes del sol.
A veces, los niños del pueblo se retaban entre ellos para tocar la puerta. Solo los más valientes lo hacían, pero ninguno de ellos duraba mucho tiempo cuerdo después. Uno, un muchacho de 12 años, regresó diciendo que había escuchado voces llamándolo por su nombre. Otra, una niña que apenas había tocado el picaporte, perdió la noción del tiempo. Juraba que dentro había pasado un día entero, aunque solo habían transcurrido unos segundos afuera. Sus ojos se volvieron opacos después de eso, y nunca volvió a hablar. El rumor corrió de pueblo en pueblo. La casa embrujada del albañil le llamaban. Algunos decían que fue el diablo quien la habitaba. Otros, que fue el propio Gustavo quien se quedó atrapado entre las paredes, cumpliendo su condena por haber sellado un pacto con el diablo. Lo cierto era que nadie podía negar lo evidente. La casa seguía construyéndose sola. Cada cierto tiempo aparecía un nuevo detalle. Una ventana que antes no estaba. Una escalera que llevaba a ninguna parte. Un techo más alto. Como si alguien o algo siguiera ampliándola desde adentro. Un día, un grupo de albañiles de otro pueblo llegó con la orden de demolerla. Traían maquinaria, sogas, martillos. Pero al acercarse, las herramientas comenzaron a romperse solas. Los motores se apagaban. Uno de los hombres, al golpear una pared con la maza, cayó de rodillas gritando con los ojos en blanco. Dijo que había visto a un hombre atrapado en el concreto, golpeando desde adentro con los puños ensangrentados. Gritaba una sola palabra: ayuda. Los hombres huyeron sin mirar atrás. Esa noche, la casa volvió a sangrar desde las grietas. Décadas después, la zona fue comprada por una empresa extranjera. Querían construir un complejo turístico. Los ingenieros se burlaban de las leyendas del pueblo, hasta que encontraron los planos originales de la casa. No tenían fecha, no tenían firma, solo un dibujo a mano. Una figura humana con un sombrero y debajo una frase escrita con caligrafía temblorosa. Yo construí para él y sigo construyendo. Esa fue la última vez que alguien se acercó al lugar. Hoy el terreno sigue vacío, o eso dicen, porque los pastores aseguran que a lo lejos se ve una silueta gris, una casa imposible de olvidar, aunque uno nunca la haya visto. Y a veces, cuando el viento sopla en dirección contraria, se escucha el eco de un martillo. Uno solo, golpeando una y otra vez, esperando el último ladrillo que nunca llegará.
Sientes un escalofrío en la nuca. Es esa sensación helada que te dice que has estado aquí antes, aunque jures que no es así. El aire se vuelve denso, cargado con el peso de algo que espera en la oscuridad, algo que no tiene nombre ni forma, pero que te conoce íntimamente. Esta historia que estás a punto de escuchar no es una invención. Fue compartida por Juan Carlos Alberto Cruz un día antes de mi cumpleaños, el 25 de febrero de 2021. Desde entonces ha resonado con una frecuencia perturbadora en nuestra comunidad, Relatos de la Noche. Y créeme, he dudado en narrarla. Me detuve porque la naturaleza de lo que aquí se cuenta rebasa los límites de lo que mi mente querría aceptar como posible. Los entes que habitan este relato son de una especie en la que preferiría no creer, cuya mera existencia sugiera una grieta profunda en la realidad. Pero ¿quién soy yo para juzgar lo increíble? Hoy me encuentro más abierto que nunca a la posibilidad de que hasta las cosas más inconcebibles sean ciertas. Sin embargo, la idea de que estas presencias estén cerca de mí, cerca de ti que ahora escuchas, es una que me aterra considerar. Tómala como un mero entretenimiento si puedes, pero te advierto, en su descripción se esconden elementos que pueden ser demasiado fuertes para el espíritu. Una advertencia final antes de sumergirnos. Si eres católico, prepárate. Hay fuerzas en esta narración que se burlan de lo sagrado. Todo comenzó en Guadalajara, Jalisco, la ciudad que me vio nacer y crecer. Después de conseguir el enganche, mi esposa y yo nos mudamos a una casa propia, en una colonia antigua, tranquila. Era un lugar lleno de vida diurna, abrazado por árboles enormes que se alzaban por todas partes. Esa abundancia de ramas y hojas le confería un aire misterioso al caer la noche, un toque tétrico que yo, amante confeso de lo sobrenatural, disfrutaba profundamente. El barrio era tan viejo que las farolas aún emitían esa luz naranja, cálida, difusa, que se fundía enseguida, envolviéndolo todo en una penumbra cómplice. Ambos compartíamos ese amor por el terror y el misterio. Aunque veníamos de un trasfondo católico, la convicción nos había llevado a abandonar la religión de niños. No lo vimos venir. Jamás cruzó por nuestra mente que algo pudiera salir mal. Pensábamos con optimismo que habíamos alcanzado una meta, que nuestra casa era un refugio. Nos sentíamos realizados, por fin dueños de nuestro espacio, en una ubicación céntrica y conveniente. Pero un día, esa normalidad se agrietó. Fue tan repentino, tan brutalmente inesperado, que no tuvimos tiempo de ver la sombra que se acercaba. Era viernes. Había llovido sin descanso durante gran parte del día. Para mí, el viernes no era fiesta. Era el fin de mi semana laboral, el dulce preludio al descanso merecido. Caminaba a casa bajo un cielo de nubes negras, una cortina de llovizna, ventarrones y el augurio de una tormenta mayor. Llegué.
Mi esposa me recibió con un beso, algo menos efusivo, porque llegué empapado. Lo único que ansiaba era un baño caliente, ropa seca y bajar a cenar. Tenía en mente la noche perfecta, fin de semana, películas de terror con mi mujer y de fondo el cliché sonoro de truenos, relámpagos y lluvia golpeando los cristales. Nuestros gatos, ya saciados, parecían haber caído en un sopor inducido por el temporal. No habría carreras ni alborotos esa noche. Después de cenar decidimos subir al balcón, un capricho. La tormenta estaba en su apogeo. Los árboles danzaban salvajemente bajo el embate del viento. Un relámpago, más brillante que cualquiera anterior, iluminó la calle con una claridad fantasmal, y casi 2 segundos después, el trueno más estrepitoso que jamás habíamos oído hizo vibrar cada ventana de la casa. Pareció caer sobre nosotros. En un instante, todo se sumió en una oscuridad absoluta. La energía eléctrica se fue y la lluvia arreció hasta el punto de borrar las casas de enfrente. La cortina de agua era tan densa que no parecía haber nada detrás. Fue entonces cuando un sonido nos alertó. Un golpe seco, inconfundible, el de la puerta principal abriéndose y cerrándose, como si algo o alguien hubiese entrado. Nos miramos, el nerviosismo se transformó en miedo puro. Mi esposa, con voz apenas audible, sugirió ir a ver. Tomamos los teléfonos, activamos las linternas y bajamos. Lo que encontramos borró cualquier atisbo de sonrisa nerviosa. Bajo la escasa luz, vimos manchas de lodo y pequeños charcos de agua que comenzaban justo en la puerta de entrada y se extendían sinuosamente, terminando de forma abrupta en la recámara contigua a la nuestra. Nuestra primera idea fue culpar a los gatos, pero era absurdo. Ellos no podían abrir la puerta. Tuvimos que aceptar la idea ineludible. Había alguien más dentro de la casa. Un intruso, quizá un ladrón, aunque nos parecía imposible que alguien hubiese entrado sin que lo viéramos desde el balcón. Intentamos calmarnos, armarnos de valor. Revisamos la recámara. Solo era un cuarto de visitas, apenas usado salvo por el closet. Iluminamos cada rincón, pero estaba vacío. Las manchas de lodo terminaban a un paso de la puerta, como si el intruso se hubiese esfumado en el aire. Quisimos olvidarlo, dejar de pensar en lo que nos aterraba. Limpiamos el rastro, trapeamos y regresamos al balcón. La oscuridad de afuera era menos opresiva que la que ahora sentíamos en el interior. Intentamos encontrar la idea más lógica, la más mundana. Acordamos una hipótesis, solo para calmarnos mutuamente, aunque ninguno de los dos la creyó. Fingimos que no estábamos asustados. Nos fuimos a dormir con la esperanza de que el sueño borrara la idea de la intrusión. Entonces me despertó un sonido que venía de abajo.
Una voz baja y extraña llamando a nuestros gatitos. Creí que era mi esposa. Me giré para seguir durmiendo. Y ahí la sentí, a mi lado, profundamente dormida. Una sensación de vacío me taladró el estómago. La boca se me secó. Me paralicé por completo. Lo volví a escuchar, pero esta vez fue seguido de una risa ahogada, como si quien reía se tapara la boca para contener la carcajada. Pude moverme. Sacudí a mi esposa, pero ella no se despertó. En mi mente, a pesar de mi ateísmo, solo resonó la idea de buscar un crucifijo y un rosario que guardábamos en una caja. Eran un regalo de una amiga para protección. Estaban benditos. No podía moverme. El miedo era físico, pesado. Pasaron unos minutos y el ruido cesó. Me atreví a levantarme e ir por la cruz. Encendí la linterna de mi teléfono. Los gatos estaban alertas, mirando fijamente las escaleras. Uno de ellos comenzó a gruñir. Lo abracé, lo llevé conmigo. Al menos no estaría solo. Abrí la caja, saqué el crucifijo y, de pronto, vinieron a mi mente las oraciones olvidadas del catecismo. Al salir de la habitación, el gato gruñó como un poseso, saltó de mis brazos y corrió a esconderse debajo de la cama. Por instinto, dirigí mi mirada a la escalera. Vi algo, una figura, subiendo. No me atreví a iluminarla directamente, pero en la oscuridad, a la que mis ojos empezaban a habituarse, creí ver una imagen espantosa, una aberración que aún hoy me provoca un horror indescriptible. Subiendo los escalones, con pasos largos y apresurados, venía un hombre, completamente desnudo. Estaba cubierto de sangre y llevaba una corona de espinas. Me quedé helado. Parecía un hombre, sí, pero al mismo tiempo era una figura que había cobrado vida, un Cristo que creí reconocer. Se detuvo a pocos metros de mí en la penumbra. Lentamente, ladeó la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y finalmente la regresó al centro. ¿Me estás rezando a mí?, susurró, con una risa que apenas pude percibir. Su voz era lenta, arrastrada. Ven, hijo mío, acércate. No temas, yo soy el Cordero de Dios, soy real. Introduce tu mano en mi costado. Al decir esto último, lo vi. Se introdujo la mano en una herida abierta en su costado y la retorció. Se llevó la mano izquierda a la boca. Tenía una herida profunda y por ella sacó su lengua, larga y oscura, moviéndola de arriba a abajo. Volvió a reír. Estás rezando. Él no puede ayudarte. No existe. Pero yo sí. De pronto, los gatos, desde la habitación, empezaron a maullar con un sonido agudo y enfermizo, como si estuvieran en celo. La figura volteó hacia ellos y les devolvió el gruñido, un sonido gutural, seco. Eso fue lo último que recuerdo. Mi esposa me contó el resto, la escena que se encontró al despertar. Los maullidos histéricos de los gatos la sacaron del sueño.
Al buscarme en la cama, se dio cuenta de que no estaba. Me llamó, pero no obtuve respuesta alguna. Se levantó e intentó encender la luz, pero la energía no había regresado. Al mirar hacia el pasillo, solo vio una luz tenue. Mi teléfono, que iluminaba el ras del piso. Se asustó al salir y verme tendido. Creyó que me había caído y se acercó, intentando despertarme. Me revisó rápidamente, sin encontrar golpes ni hemorragias. Sintió un alivio fugaz, pero estaba a punto de llamar a emergencias cuando la voz se manifestó. «Duérmete, va a estar bien», dijo una voz. La reconoció. Al principio, lo atribuyó a que estaba aún adormilada, a una sugestión de su mente agotada. Pero la voz se repitió, más cerca. «No tiene nada. Solo se desmayó». Sintió que iba a entrar en shock. La desesperación por lo ocurrido horas antes la invadió. Empezó a gritar y a sacudirme para que reaccionara. Fue entonces que los gatos, desde la habitación, comenzaron a emitir gruñidos enfurecidos. Ella volteó hacia el cuarto. En la oscuridad, logró ver una figura que se levantaba de nuestra cama, como si hubiera estado acostada junto a ella. Luego, se sentó en la orilla del colchón. Se levantó por completo y dio un paso hacia la puerta, a punto de caminar en su dirección. Mi mujer estaba congelada, incapaz de moverse, incapaz de estirar la mano para tomar mi teléfono que estaba a su alcance. Reconoció la silueta, una que concordaba con la voz que acababa de escuchar. Dijo que se trataba de mi madre, quien había fallecido 5 años atrás. Aquella figura, que se asemejaba a mi madre en la forma, hizo un movimiento extraño. Se tomó la mandíbula con una mano y la frente con la otra, para luego hacer un sonido como si estuviera masticando algo crujiente, algo que se desgarra. Extendió la mano hacia mi esposa y le dijo, con una voz profunda: «Vente, ahí déjalo. Vamos a divertirnos tú y yo». Luego soltó una risa corta, estridente y horrible. Mi esposa intentó rezar, pero la burla de aquella entidad la desesperanzó por completo. Cerró los ojos con fuerza y gritó al sentir que algo se abalanzaba sobre ella. Pero era Julián, nuestro gato más grande, que comenzó a silbar y a gruñir hacia la figura. Ella cuenta que seguía escuchando la risa en el cuarto, pero se negó a abrir los ojos. Se quedó sentada a mi lado, abrazando a Julián, por minutos que se hicieron horas. Terminó quedándose dormida por el agotamiento del terror. Desperté por la mañana, sintiéndome débil, mareado, desorientado, como si hubiera dormido durante días. Vi a mi esposa recostada a mis pies, aún dormida, y a Julián, el gato, junto a ella. La desperté. Me miró fijamente por un momento y luego simplemente me abrazó con una fuerza desesperada. La energía eléctrica ya había vuelto. El foco de la recámara estaba encendido.
Le pregunté qué había pasado, por qué lloraba. Me dijo que había sido una tontería, que me salí al baño, me desmayé en el piso y ella se había asustado. Que al ver que no reaccionaba, se había quedado dormida junto a mí, pero nada más. Evidentemente, dudé de su explicación. Los recuerdos, borrosos al principio, empezaron a volver a mí como fragmentos de un sueño. Le conté lo que había visto en la oscuridad, la figura sangrante, la corona de espinas. Solo entonces ella tuvo la confianza de compartir su vivencia, lo que había visto y oído. Fui al otro cuarto a cambiarme. Noté algo. La llamé. Rápidamente se acercó. Le señalé el sofá-cama que teníamos ahí. Sobre él había dos figuras talladas en piedra. Dos figuras que ambos reconocimos al instante. Las habíamos visto el domingo anterior en un mercadito de antigüedades. Estuvimos a punto de comprarlas. Habíamos tenido una sensación extraña al verlas, como si tuviéramos la necesidad de poseerlas. El viejito del puesto nos dijo que éramos los únicos a los que les habían gustado, que tenía años llevándolas y nadie se había interesado. Insistía en que debíamos llevárnoslas, pero al final compramos un teléfono antiguo de los 30 en su lugar. Quizás ese deseo no consumado de tenerlas fue lo que las trajo hasta nosotros. Las tomamos y las llevamos lo más lejos que pudimos para tirarlas. Queríamos dejarlas a kilómetros de distancia. Nos negamos a preguntar cómo habían llegado a la casa y les atribuimos a ellas lo vivido. Lo que queríamos pensar que eran pesadillas, aunque en el fondo sabíamos que no era así. Quisimos creer que al estar lejos ya nada malo volvería a ocurrir. Estábamos muy equivocados. A los pocos días las figuras volvieron. Esta vez nos dimos cuenta porque Julián gruñía intensamente mirando hacia el jardín detrás de unas plantas. Cuando fuimos a investigar qué lo tenía tan nervioso, ahí estaban, de nuevo. Mi esposa y yo entramos en pánico. Las agarramos. Simplemente las rompimos con un martillo y las tiramos en el camión recolector de la basura a la mañana siguiente. Pero al día siguiente, los pedazos estaban de nuevo frente a la puerta principal. Lo intentamos una y otra vez, desesperadamente, tratando de deshacernos de ellas, pero siempre volvían. Finalmente, nos resignamos a no volver a tirarlas. Intentamos encontrar otra solución, buscar ayuda de cualquier tipo. Primero nos contactaron con una santera, pero no logró orientarnos. Intentamos ir a buscar el puesto donde las vimos por primera vez en el mercadito, pero ya no estaba ahí. Nadie alrededor supo darnos razón de aquel hombre. Tan desesperados estábamos que recurrimos a otra persona, de esas que dicen practicar magia negra. Nos pareció la única solución que nos quedaba. Lo único que nos pudo decir fue que las figuras eran de origen africano, que eran dos seres extremadamente poderosos los que habían llegado con ellas, y que su poder estaba fuera de su alcance. No podría ayudarnos sin importar la cantidad de dinero que pudiéramos reunir. Decidimos mudarnos.
Pusimos la casa en renta y nos fuimos a vivir temporalmente a una que nos prestaron, creyendo que así nos libraríamos de esas cosas. Pero no fue así. El mal nos siguió. Después de semanas viviendo en la nueva casa, y aunque nos contradecía, llamamos a un cura para bendecirla. Roció agua bendita por todos lados y rezó unas cuantas oraciones. Como le habíamos contado una versión suave de lo que pasaba, y a pesar de no ser católicos, decidió dejarnos un crucifijo bendito, enorme, de casi medio metro, y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Los colocó en la sala. Fue inútil. Apenas unas horas más tarde, escuchamos las risas, otra vez, burlándose, resonando en el silencio. Esa misma noche algo me despertó. Un dolor ligero. Era como una mordida en mi talón. Creí que había sido uno de mis gatos, pero al lograr despertar, escuché una voz que venía de los pies de mi cama. «Hijo mío, no temas. ¿Quieres comer mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre?» Mientras escuchaba esas palabras, algo lamió la planta de mi pie y dijo: «Come de mi cuerpo, y yo como el tuyo». Sentí de nuevo ese vacío en el estómago. Me paralicé, incapaz de emitir sonido alguno. Apreté los ojos con todas mis fuerzas, intentando pensar en otra cosa. Quise imaginarme lejos, pero no pude. Entonces se escuchó una segunda voz. «Mi pequeño, mi bebé, ven. Mamá, yo te cuido». Mientras decía esas palabras, sentí como algo tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que creí que moriría. Sentir su mano y su cara fue indescriptible. Se sentía como un montón de filetes crudos, pero calientes. Luego, la segunda voz, que se parecía a la de mi madre, dijo: «Charlamos con el hombre de sotana negra que vino. No te preocupes, él no volverá a molestarlos. Él quería separarnos». Reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar el Padre Nuestro, o al menos lo que recordaba. «Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Pero la voz en mis pies se rió. Me tomó de ellos con una fuerza sobrenatural y dijo en un tono fuerte, entre burlón y molesto: «¡Cállate!». No pude continuar. Supuse que podían escuchar mis pensamientos, que sabían el miedo que me consumía. Como pude, intenté gritar, sin atreverme a abrir los ojos. Tras unos segundos de esfuerzo agónico, por fin un grito desesperado salió de mi garganta. Casi al instante, mi esposa se despertó y me preguntó qué estaba pasando. Yo, aún negándome a abrir los ojos, le pregunté si de verdad era ella. Me dijo que sí. Le dije que no, que estaban ahí otra vez, que nos habían encontrado. Encendió la luz de golpe. Me dijo que no había nadie. Le conté lo que acababa de pasar. Ya no pudimos dormir más. Decidimos que tendríamos que intentar comunicarnos con ellos. Los pedazos de las figuras seguían ahí. Lo intentamos varias noches,
sin respuesta. La octava noche preguntamos: ¿quiénes son? ¿Qué quieren? De pronto alguien nos llamó desde el otro lado de la puerta. Por fin habíamos recibido respuesta. Dos voces se escucharon al mismo tiempo. No preguntes cómo nos llaman, pero sí van a saber lo que queremos. Vimos que las voces salían del cuadro de la Virgen que el cura había dejado. Solo pudimos escuchar. Solo tres cosas queremos. La primera es que sepan que somos los dueños de este mundo. La segunda, que ningún Dios existe. Y la tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. Encendimos todas las luces. Todo se veía normal, pero la casa se sumió en una oscuridad absoluta. No había luz. El tiempo pasó. Meses. Una tarde, el silencio se rompió con un llanto infantil que venía de la sala. Ahí estaba, un bebé. Mi esposa lo alzó. La casa se sintió ligera por primera vez. Lo acogimos. Lo llamamos Adrián. Al cumplir los 2 años, el cambio fue brutal. Adrián comenzó a hablar con frases complejas, cargadas de oscuridad. Una noche lo vimos gatear hacia las figuras rotas. Las señaló y dijo, con una voz que no era la suya: no son dos, siempre he sido yo, solo. Nos quedamos petrificados. El niño gateó hasta el crucifijo de medio metro y lo golpeó. El crucifijo cayó y se hizo añicos en el piso. Luego nos miró con esos ojos grandes y oscuros. Su sonrisa infantil se distorsionó en algo horrible, ajeno. Se levantó a la perfección y nos dijo: el cordero y la madre son solo máscaras para un niño hambriento. El ser no se había ido. Adrián era el anfitrión. El mal había usado el engaño más íntimo para entrar. Cuando intentamos acercarnos, Adrián se deslizó por el suelo, rápido y silencioso. Desapareció sin dejar rastro. La casa se sumió de nuevo en la oscuridad, y el llanto del bebé se transformó en risas de niño que ahora resuenan por los pasillos.